Hubo dos momentos en las reformas educativas en la región. Hubo un primer momento muy fuerte que fue comienzo de los 90. Ahí varios países hicieron reformas en su educación y con nuevas leyes de educación. Ahí lo que estaba presente era, tenemos en cuenta que la década del 90 es la década de implementación de todas las políticas neoliberales, del consenso de Washington y demás, y desde esas políticas la educación es fundamental. Las reformas de los 90 lo que hacen es instalar la educación como la principal política social, pensando en la lógica de la educación como formación de recursos humanos para la participación en el mercado. Luego empiezan un conjunto de reformas que se inician en esta década que pasó, muchas incluso en países que las habían hecho pocos años antes, que tienen que revertir muchas de las decisiones que se habían tomado en aquellas reformas, y que responden más al clima político de esta década, que un clima político que de alguna manera no podría decir se para sobre la frustración que generó las promesas no cumplidas de los 90. Digamos. Hasta en esta nueva generación de reformas lo que se ve mucho más claro es la recuperación de la educación como un derecho. O sea, ya no es la educación pensada como un recurso para la formación de un sujeto productivo, sino que es la educación como un espacio de producción de un sujeto de derecho. El otro gran salto tiene que ver con esto que decíamos antes, la extensión de la obligatoriedad. O sea, ya se reconoce que la formación de un sujeto hoy no alcanza con 6 años de escuela, con 9 años de escuela. Vivir en sociedades es sumamente complejo, en nuestra sociedad es sumamente complejo, y eso requiere una formación mucho más compleja también. Entonces, lo que se está buscando es que todos los chicos estén por lo menos 12, 13 años en la escuela. También ingresó mucho en las últimas leyes, y es justamente lo que estamos analizando en detalle ahora, todo el tema de una preocupación explícita por la no discriminación en general y por la discriminación en particular de ciertos grupos históricamente discriminados. Lo interesante es, me parece que todo el debate sobre derechos humanos se instaló en esta última década de una manera en el cual vos podés ir viendo cómo las nuevas leyes se están apropiándose de ello. Una preocupación que siempre queda es adquirió tanta legitimidad la cuestión de los derechos, el discurso de derechos, la visión de derechos, que hoy nadie en un congreso, en una legislatura, podría votar en contra de una ley que está diciendo que la educación es un derecho y que es un derecho que le corresponde a todos los niños y adolescentes y demás. Por lo cual, uno puede ver en cierta medida que estas normas están saliendo con cierta facilidad, pero eso no quiere decir que el conjunto de la sociedad realmente esté de acuerdo con eso. Cuando uno hace un balance que venimos haciendo en los últimos informes y que de alguna manera desde Citial lo hacemos todo el tiempo, hay algo del orden de la mitad llena y la mitad vacía. O sea, hay buenas noticias para dar y hay preocupaciones que están ahí fuertes. Las buenas noticias tienen que ver con que en los últimos 15 años hubo un avance significativo en el proceso de escolarización de niños y adolescentes y jóvenes en casi toda la región. En este proceso de expansión lo que ves es que salieron ganando los sectores históricamente olvidados, o sea, los urbanos blancos de clase media estuvieron siempre en la escuela, claro. Siempre ingresaron, siempre completaron el nivel primario, siempre completaron el medio, incluso siempre ingresaron al nivel superior. En ese sentido ahí no había una deuda. Si vos tenías tasa de escolarización baja en un país, era porque la deuda era con los sectores bajos, con los sectores más excluidos o los históricamente vulnerables. Entonces, este proceso de expansión de la escolarización en la región fue de la mano de la incorporación a la escuela de los indígenas, de los afrodescendientes, de los pobres, de los rurales, de todos los grupos sociales que históricamente estaban olvidados. En ese sentido, es muy valioso, porque vos no solamente ves que aumentan las tasas de escolarización, sino que al mismo tiempo ves que se reducen las brechas en el acceso, las brechas de desigualdad. Eso fue bueno y yo diría que se extendió hasta mediados de esta década que terminó ahora. A partir del año 2004-2005 lo que uno ve es que todo se frena. Las tasas de escolarización prácticamente no crecieron más, incluso en algunos países empezaron a bajar. Y esto pasa no porque ya se logró que todos ingresen a la escuela, esto pasa cuando todavía tenés muchos chicos fuera de la escuela, sobre todo en la adolescencia, todavía tenés tasas de escolarización baja. Tenés que cerca de la mitad de los adolescentes no terminan todavía la secundaria y aún así prácticamente nos está pudiendo avanzar más en este proceso de expansión del sistema educativo.
Y ahí aparecen estos problemas estructurales serios que tienen que ver, como lo decía antes, con la pobreza, con la exclusión, con el mercado de trabajo de los adolescentes y demás, que hace obstáculo al proceso de escolarización. Pero además también tiene que ver con un tema que estamos trabajando mucho, que es con la dificultad que tiene el sistema educativo en relacionarse con los adolescentes. La escuela secundaria fue pensada para seleccionar, fue pensada para encaminar, para de alguna manera reprimir, encauzar y demás, o sea, para generar un proceso claramente orientador y selectivo. Y hoy se le pide que sea inclusiva y universal. Entonces el adolescente se acerca a la escuela y el adolescente ahí va a ser, de alguna manera, no va a ser bienvenido. Hay una relación conflictiva. Mucho que es una dificultad estructural del Estado de relacionarse con los adolescentes, no solamente de la escuela. La escuela en ese momento es un organismo del Estado que tiene, como otros, una especial dificultad de establecer una relación productiva y fluida con los adolescentes, basado en el reconocimiento, basado en tratarlo como es, con lo suyo, con lo que trae, con su identidad, con sus miedos, con sus dudas, con todo lo que significa un adolescente, ¿no? En ese sentido se le exige que juegue un rol que no lo es, y ahí hay un conjunto de elementos que operan como conflictivos y que hacen que el chico se termine yendo, digamos. Hay una serie de cosas. Si vos tuviste que el 99 o el 100% de los chicos ingresaron a la escuela, y después cuando estaban adolescentes no los tenés en la escuela, ahí fue que el sistema los perdió, no es que nunca los pudo captar. Claro. O sea, el sistema educativo tiene la capacidad de captar a todos, pero después los va perdiendo. Y ahí es donde aparece una dimensión económica por un lado, pero vos ves muchos adolescentes que no son pobres y que también se van de la escuela. Y ahí aparece esta dificultad que tiene que ver con la cuestión identitaria, con la cuestión del ser diferente, ser distinto a lo que la escuela quisiera tener en sus aulas, ¿no? La imagen que la escuela tiene de alumno sigue siendo el urbano blanco de clase media, de familia bien constituida, de moral intachable. O sea, hay un conjunto de rasgos que vos podrías decir, si un adolescente tiene esas características seguramente lo ve bien, pero esos adolescentes hoy son el mínimo porcentaje del conjunto de los chicos que tienen en las escuelas. Y después el otro tema que hay pendiente es el tema de los aprendizajes, el tema chicos aprenden o no cuando están en las aulas. O sea, no solamente logramos que estén en las aulas, pero todavía hay una dificultad respecto a que realmente puedan aprender aquello que es bueno que aprendan para poder integrarse socialmente. Ahí es un tema complejo, es un tema que realmente también está muy instalado en la agenda y que se puso más visible por las famosas pruebas internacionales de calidad de aprendizaje y demás, que hace que adquiera más visibilidad, que presione más desde la comunidad, de los medios, a los sistemas educativos. ¿Cómo abordamos el tema de la calidad del aprendizaje si al mismo tiempo queremos desarrollar estrategias de inclusión educativa que haga que todos los chicos estén adentro? Porque vos podés priorizar la excelencia por sobre la inclusión, y entonces decir, bueno, los que vayan se quedan, a los chicos que no aprenden los dejamos afuera, entonces vos lográs una buena calidad. De alguna manera, cuando se añora a los sistemas educativos de hace 20, 30, 40 años atrás, cuando se dice antes se aprendía, es probable que antes el rendimiento fuera mayor, pero porque a ese alto rendimiento subyace una clara selección de los alumnos. El sistema educativo se da el lujo de seleccionar, de expulsar, de tomar examen de ingreso, y en esas condiciones podía garantizar buenos resultados. Hoy tenés que lograr los mismos resultados en un sistema que corresponde que incluya, que tiene la obligación de incluir, que está estructurado a partir de la educación no como un privilegio, sino como un derecho. Como los estados asumen cada vez más el compromiso de ser garantes de una educación de calidad para todos. Sin embargo, no pueden garantizar la base de bienestar necesaria para eso. O sea, en tanto siga habiendo los niveles de exclusión, desigualdad, pobreza, desocupación y demás que tenés en este momento, difícilmente vos logres una educación de calidad para todos.